Muy buenas y bienvenido o bienvenida a esta nueva cápsula drop del laboratorio de Juan de hoy, miércoles 13 de agosto, en la que quiero explicarte cómo me fue la semana de preparación para el Tour de Jans. Una semana en la que tenía pensado hacer bastante volumen de kilómetros. Tenía ahí un poquitín la cosa de estar entre los 280 kilómetros, más o menos, que es lo que hice como máximo en mi preparación de mi último Tour de Jans en 2021 o en la Crossing Switzerland. Más o menos me manejaba en ese volumen de kilómetros y quería probar a ver qué tal, a ver si era posible, si me encontraba bien para alcanzar ese volumen, y resulta que sí, que no solo lo alcancé, sino que lo superé. Y en esto que alguien me preguntó, aquí sí que vendría un poco al pelo la típica frase que encontramos en algunos influx de "me habéis preguntado muchos". Mentira, no te ha preguntado nadie. No te ha preguntado nadie, lo que pasa es que tú tienes que soltar la promo de la marca que te ha pagado la campaña y lo tienes que soltar, pero no te ha preguntado nadie. En este caso sí que, no es que me hayáis preguntado muchos, pero algunos sí que es bastante friki de los entrenos y de seguir algunas cuentas de Strava o de un poquitín todos estos datos, y alguien sí que me ha preguntado cómo distribuí la semana y pensé, oye, pues mira, quizás sería por lo menos curioso explicar cómo distribuí esa semana, cómo lo hice, para mostrar más que nada que tampoco es tan, y esto vamos a cogerlo un poquitín con pinzas, tampoco es tan difícil alcanzar ese volumen de kilómetros. Es decir, no es que si lo he hecho yo no es que sea difícil. Lo que sí que es cierto que se necesita algo de tiempo, porque ya verás que hay bastantes horas dedicadas a esta preparación. Un poquitín, grosso modo, te diré que para esos 304 kilómetros y 8.254 metros de desnivel positivo empleé 40 horas. Es decir, casi una jornada o una semana laboral. Eso sí, de lunes a domingo, ¿de acuerdo? Te voy a explicar día a día, ya digo, con 4 pinceladas, cómo distribuí esta semana, y también interesante, o por lo menos para mí lo es, las zapatillas que utilicé, para que veas todo lo que fui probando y demás. Vamos a empezar por el lunes 4 de agosto. Aquí lo distribuí en 2 sesiones. La primera por la mañana de 25 kilómetros, algo más de 25 kilómetros en 3 horas 20 minutos, para unos 1000 positivos, un poquito más. Esta salida fue, la verdad, de montaña y un poco accidentada porque me caí, tuve una caída, y la verdad es que bastante fea, porque me hice bastante magulladuras en varios puntos de mi cuerpo, e incluso fue tan rara la caída que me hice daño en las costillas. De hecho, ahora más de una semana después y todavía me duele, no, cosa extraña, no sé cómo me golpeé, o si por decirlo así, se me clavó el soft flash, que lo veo raro que se me clave el soft flash en las costillas, pero la cuestión es que el lateral izquierdo me molesta, y me molesta en el día a día, incluso para dormir, no sé, cosa rara. En este caso, en esta primera sesión, utilicé la Mount2 Quast T1, ¿de acuerdo? Pasamos a la segunda sesión, por la tarde, algo más de 18 kilómetros, 1 hora 42, y nada, esto fue planito en un camino que tengo aquí al lado del río, un camino de pista prensada, o sea, es decir, casi como asfalto pero con tierra. Un camino muy cómodo junto al lado del río, con las Kailas EX Pro. Eso sería la sesión del lunes. Pasamos al martes 5 de agosto, también en 2 sesiones divididas. La primera de algo más de casi 35 kilómetros, aquí 4 horas 55 minutos, y ya subimos casi a los 1200 positivos. Ahí fue una salida, como verás, son a ritmos tranquilos, ¿eh? Ya verás que se empleé un tiempo bastante dilatado en cada una de estas sesiones, porque aquí lo que interesa, o lo que yo me interesaba, era de pasar muchas horas o más horas en la montaña, y no tanto incrementar el ritmo. Con lo cual, pues esas horas en soledad en la montaña, caminar, correr, ojo, caminar, correr, bastonear mucho. ¿Por qué? Porque me interesa practicar el bastoneo, estar muy familiarizado con muchas horas de bastoneo, porque ten en cuenta, entre otras cosas, que el Tour de Jans, es decir, olvídate de que es una carrera que se va a correr mucho, a no ser que seas de los primeros, pero los que estamos en más de 100 horas, o 120 o 130 horas, es una carrera en la que se camina mucho, muchísimo. Es decir, tenemos subidas de 4 o 5 horas, y evidentemente en esas subidas de 4 o 5 horas pues vas a caminar en todas ellas, porque son unos desniveles bastante brutales, y
es bastoneo. Con lo cual, ahí vuelvo a lo mismo. Lo que interesa son horas en la montaña, horas de estar solo y horas bastoneando. En esta primera sesión del martes utilicé las Normal Kerak 02. Fue una sesión, la verdad es que bastante durilla por el calor. Recuerdo pasarlo bastante mal, tenerme que sentar encima de una piedra en una sombra porque el calor estaba golpeando bastante. Cabe recordar que esta semana pasada, y bueno, todavía lo estamos sufriendo aquí en España, una ola de calor impresionante. Yo creo que como pocas veces vista. Segunda sesión de este martes 5 de agosto, 11,2 kilómetros en 53 minutos. Aquí no está mal, porque fueron esos algo más de 11 kilómetros a un ritmo de 4,46. Aquí sí que me encontré bastante bien en ese camino plano del río, en esa senda fácil de tierra prensada, con las Salomon Aeroglide 3 Gravel. Ya digo, por debajo de 5. Oye, no está mal, me encontré a gusto y yo, si me encuentro bien, pues oye, me dejo ir. Eso, yo voy ajustando, no llevo nada predeterminado de que ahora me toca esto, ahora me toca lo otro, no. Yo voy haciendo y según me encuentre, allá que voy. Pasamos al miércoles 6 de agosto. También 2 sesiones. La primera por la mañana, algo más de 28 kilómetros, en 4 horas 23 minutos. Aquí ya se sube un poquitín más el desnivel, 1245, para probar las S-Lab Pulsar 4 de Salomon. Bueno, para probar no, para llevar, porque ya las había probado. Segunda sesión por la tarde, casi 15 kilómetros en 1 hora 21. Aquí ya ritmo tranquilito también para ir rodando en ese camino fluvial al lado del río. De nuevo, repito, con la Salomon Aeroglide 3 Gravel. Fue día de zapatillas Salomon en las 2 sesiones, con planteamientos evidentemente muy diferentes. La S-Lab Pulsar 4 como zapatilla rápida, sentirse rápido. Una zapatilla que me está gustando mucho. Y una Aeroglide 3 Gravel que es una delicia para utilizar en esas sendas facilitas, esas sendas, pues eso, de tierra compacta. Es una auténtica maravilla, me encanta esa zapatilla. Pasamos al jueves 7 de agosto, aquí a partir del jueves ya fue en una sesión, ya no lo dividí en 2, pensé que quizás sería mejor así, ya digo, insisto en que me dejaba llevar un poquitín por mis sensaciones, aunque sí que es cierto que el jueves fue un día un poco, vamos a decir, escabroso porque me levanté con muy malas sensaciones, con muy mal cuerpo. No sé si es que había pasado tanta calor los días antes en la montaña, en esas sesiones, que en algunas pillé mediodía con tanto calor que es que no me encontraba nada bien, con muy mal cuerpo. Salí y ya bueno, antes de salir, como no me notaba bien, dije, mira, ¿sabes qué? Me llevo la mochila grande, me llevo unas zapatillas y hago sesión fotográfica en la montaña, o sea, sesión fotográfica, digamos, de exteriores. Entonces me llevé mi equipo con la mochila grande y en este jueves 7 de agosto me hice 21 kilómetros en casi 3 horas, 727 positivos en montaña para esas sesiones pues de zapatillas ahí en entornos que tengo localizados donde sé que pueden quedar las fotos chulas. Y en este caso, de nuevo, repito, con la Montuco Aste 1 que llevé el primer día. Pasamos al viernes, ya nos vamos acercando al fin de semana. Aquí sí que te tengo que decir que este jueves, pensé que con estos 21 kilómetros la media se me iba y ya no iba a conseguir esos 280 kilómetros. Ya vi que igual ahí, claro, de hacer en torno a los 40 kilómetros que debía hacer a bajar a 21, pensé, bueno, pues esto ya va a ser difícil de lograr esos 280 kilómetros. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Pero sin embargo, el viernes 8 de agosto me hice algo más de 47 kilómetros. Aquí fueron 5 horas 53 minutos con las Kailas EX Pro. De nuevo, ya ves que son ritmos cómodos, ritmos de ir bastoneando en las subidas, de ir trotando en las bajadas y llaneos, pero a esos ritmos tranquilos. Como digo, pasar esas horas en la montaña, pasar casi 6 horas en el monte solo, y de eso se trataba. Pasamos al sábado, aquí salida un poquitín más larga, algo más de 55 kilómetros, 9 horas y ya 2120 metros de desnivel positivo. Una salida con navegación GPS, aquí sí que me descargué una ruta que fui siguiendo, una ruta bastante complicada en el sentido que con mucha zarza, mucha vegetación, no sé si es que hacía tiempo que no había pasado nadie por ahí. La verdad, un poquitín de aquella manera que acabé con las piernas arañadas, la camiseta enganchada por todos sitios, y en este sentido utilicé las Normal Kerak 02. De nuevo, al igual que el martes, volví a utilizar las Normal Kerak 02.
Contentísimo en esa salida de 9 horas con esta zapatilla, con la 01. No digo que no lo hubiese podido hacer, sí que lo hubiese podido hacer, pero mucho más incómodo. En ese sentido, la mejora de la normal es abismal. Como fui explicando durante la salida, que fui haciendo alguna story, no es solo una zapatilla a la que se le ha subido más perfil y ya está, sino que implica muchísimo más. Todas esas mejoras, esa nueva espuma, la lengüeta que implementa, hace que sea una zapatilla totalmente diferente. Claro, decir que con ese perfil aumentado pues es más cómoda, eso es quedarse en la superficie, y hay que ir al fondo, al meollo de la cuestión, y es al análisis total de lo que ofrece el conjunto de la zapatilla, que es para mí brutal. Creo que la mejora ha valido mucho la pena. Creo que el que se hayan tomado tanto tiempo en sacar esa versión 02 ha valido la pena, y aquí tenemos el resultado en que se puede alargar la distancia con mucha menos fatiga y con un resultado muy bueno. Ya te iré explicando más cosas de la Kerak 02 porque, como dije, hay mucha tela que cortar en este sentido. Pero bueno, quedémonos con eso, con esas 9 horas y esos algo más de 55 kilómetros, que bueno, ya aumentaban un poquitín la media y parecía que sí que podía estar en una semana bastante decente. Y para finalizar, última sesión, el domingo. Aquí sí que fue una sesión, digamos, por la tarde. Salí por la tarde, incluso pillé noche con frontal, para hacer algo más de 47 kilómetros en 5 horas 26, con muy poquito desnivel, menos de 1000 metros positivos, en esa montaña del Tibidabo, con pistas sencillas. No me metí en demasiados senderitos revirados ni accidentados, sino que busqué esas sendas más cómodas, en este caso con la Prodigio Max, la Sportiva Prodigio Max, el último lanzamiento de la Sportiva para distancias XXL, y que también me dejó bastante sorprendido porque es una zapatilla que de primeras no la ves muy amortiguada. Cuando te la pones, la calzas y te pones de pie, dices, ya está, esto es, pero que al cabo de 2 horas dices, wow, ojo, aquí está la chicha. En total ya ves cómo distribuí la semana sin estructura, es decir, yo no me estructuro las cosas, ni hago ningún tipo de entreno, no me interesa hacer ningún tipo de entreno reglado u organizado, voy por sensaciones, voy a lo que me apetece, a lo que en ese momento quiero hacer. Sí que evidentemente por eso tampoco mejoro. Lógicamente, quien sigue un entreno pautado con hoy me toca esto y me toca lo otro y haga el volumen y luego el tapering y demás, pues va a llegar a una carrera muy bien. Pero a mí esas cosas no me interesan. Yo voy a las bravas, como digo yo, voy por sensaciones, voy a probar las zapatillas, que es lo que me interesa, pasar horas con zapatillas para probarlas. Con lo cual, oye, a mí me va bien así, me funciona, y si no mejoro, pues oye, es que tampoco me importa. Un poquitín esto es la semana que cumplí con esos 304 kilómetros en varias sesiones y en esas 40 horas. Nada más, espero que esto te haya parecido por lo menos curioso en esa preparación para el Tour de Jans, de la que también iré explicando cosas. De hecho, quiero grabar, y esto lo voy a decir, quizás no debería decirlo, pero bueno, lo voy a soltar porque a veces las cosas luego no salen bien y oye, hay que regular. Pero la intención es en el Tour de Jans hacer un podcast desde cada base de vida. Es decir, a medida que vaya llegando a las diversas bases de vida, a las que coincide más o menos con lo que es una jornada, no voy a decir etapas porque Tour de Jans no es una carrera por etapas, pero bueno, vamos a decir secciones, las diversas secciones, sectores, llámalo como quieras. Desde ahí, desde esas bases de vida, quiero hacer un podcast explicando las sensaciones de ese día. Así que eso será lo que, pasado ya UTMB, ojo, porque tenemos la semana entre medio de UTMB, la semana súper intensa de UTMB, que será también una locura, y desde allí, evidentemente, desde Chamonix, desde el corazón del trail, con todos los eventos de las marcas, todas las curiosidades que van a haber, etcétera, te quiero también contar mediante podcast todo lo que se está cociendo desde el centro neurálgico, desde Chamonix, desde esas presentaciones. Así que espero y deseo de que pueda hacerse contenido tanto en UTMB como desde el Tour de Jans en esas bases de vida. Nada más, agradecerte como siempre muchísimo tu tiempo, por estar aquí, por prestarme atención, por dedicar estos minutitos aquí al laboratorio de Juan. Y nada más, desearte que pases muy buena semana.